¿Alguna vez has sentido que después de tantos logros llega un momento en que la vida te pide parar, mirar hacia adentro y redescubrir quién eres? De eso precisamente hablamos hoy en este episodio. Bienvenidos a En Defensa Propia y hoy vamos a recibir una invitada muy especial. Ella es Gaby Espino. Gaby no necesita presentación, ella es actriz, empresaria y referente en el mundo del espectáculo. Pero esta vez no vamos a hablar de su trayectoria que todos conocemos, sino de los cambios profundos que ha vivido en los últimos años. Desde explorar nuevos caminos de autoconocimiento hasta empoderar a mujeres a través del emprendimiento. Gaby nos muestra en esta conversación que el éxito no solo está en lo que hacemos, sino en cómo nos encontramos con nosotros mismos en el proceso. Hablamos de cómo ha cambiado su visión del éxito, precisamente, lo que le ha enseñado su camino como madre y cómo las experiencias fuera de su zona de confort la han llevado a crecer. También me contó sobre su búsqueda personal con Joe Dispenza y cómo está desafiando sus propias creencias limitantes para construir una vida más auténtica. Antes de dejarte con Gaby en esta conversación que está realmente profunda y enriquecedora, quiero contarte de algo que me tiene muy emocionada, y es que después de años escribiendo mis newsletters para la comunidad que está suscrita totalmente gratis a mi boletín que sigo escribiendo cada 2 domingos, pues elegí 20 de las cartas más significativas que he escrito entre reflexiones sobre mi transformación, reinvención, aprendizajes que me han dejado mis invitadas acá en el podcast o sobre las herramientas prácticas que he aplicado en mi proceso de cambio. Y todas estas cartas están recopiladas aquí en este libro, Reinventada, 20 cartas de la reinvención en defensa propia, que ya lo puedes conseguir en Amazon o en el link que te dejo en la descripción de este episodio. Gracias por el apoyo que le han dado y espero que este libro te acompañe en tu propio camino de crecimiento. Bueno, ahora sí, te voy a dejar con Gaby Espino, que llevaba mucho tiempo queriendo conversar con ella. Ella es una mujer que nos recuerda que reinventarse no es solo cambiar de camino, sino aprender a caminarlo con valentía, autenticidad y propósito. Porque avanzar con todo lo que somos también es hacerlo en defensa propia. En Defensa Propia es presentado por Retorna, la forma de enviar dinero a Venezuela más rápida, más fácil y más segura. El Guitar Hotel de Seminole Hard Rock. En Defensa Propia se graba en Miami, en The Astro Studio. Bienvenida, Gaby Espino, a En Defensa Propia. Gracias, por fin. Por fin, bueno, Tenemos años en esto, pero se logró. Claro, claro. Y cuando uno es mujer y uno trabaja con mujeres y hay que tranquila, Sí. dale, avísame cuando pueda. Yo entiendo cómo es la Después cosa. de varias canceladas, aquí estoy Sí, feliz. no vale, qué chévere, y además con tantas cosas que están pasando. Primero, qué chévere que uno se puede sentar a hablar contigo de tantas cosas que pueden pasar en la vida de una mujer. Pero hoy en día están pasando tantas cosas en tu vida que es chévere como saber la experiencia que estás teniendo y ver cómo logras hacer tantas cosas a la misma vez. Mira, yo amo hacer tantas cosas. Yo creo que voy a ser una viejita con bastón y voy a estar inventándome proyectos, inventándome cosas nuevas, Ay, Gaby. emprendiendo cosas nuevas. Y creo que eso es lo que a mí me apasiona, o sea, levantarme todos los días como con un propósito nuevo, una ilusión nueva, una meta nueva. Pero pues ahorita haciendo lo de siempre y más. Sí, exactamente. Y en este país que uno se las inventa todas. Sí. Pero rico es estar enamorada de lo que estás haciendo, ¿no? Pero qué chévere además que te has abierto a nuevas posibilidades. Sí, claro. A hacer otras cosas. Yo creo que porque- cuando uno van pasando los años y uno va evolucionando también, tus prioridades cambian definitivamente. Y, por ejemplo, después de la pandemia, yo me di cuenta que yo necesitaba estar más en mi casa y necesitaba estar más en este país, o sea, donde está mi casa, donde están mis hijos. Y el contenido en español se graba todo afuera. O sea, Claro, o sea, la industria cambió completamente. totalmente. Gaby. A raíz de que aparecieron las plataformas, o sea, todo el contenido se hace afuera, se hacen muy poquitas cosas acá. Ujú. Yo estuve exclusiva con Telemundo por 14 años, Sí, por pero muchos cuando años. ya arrancaron las plataformas, yo me quise ir para poder, o sea, expandirme, evolucionar, bueno, con la industria. Y claro, cada vez que yo grababa me tenía que ir y tenía que dar a mis hijos. Yo soy mamá soltera. Ujú. O sea, mis 2 hijos entraron ahorita en una etapa que es difícil. O sea, la etapa Sí. de la adolescencia no es una etapa como para dejar a los chamos, y yo tengo toda una logística y una red de apoyo. Está mi mamá, se muda para mi casa. Tengo un equipo, pero no es lo mismo. Entonces, con la pandemia me di cuenta y dije, no, o sea, quiero seguir haciendo lo que me apasiona. Yo soy actriz y soy presentadora y es algo que me apasiona y es lo que sé hacer desde muy chiquita. Lo hicimos Ujú. desde muy chiquita, pero por pasión y no por necesidad.
Yo dije, no quiero depender de la industria, no quiero depender de una decisión, no quiero depender de un ejecutivo, ¿me entiendes? Sí, totalmente. Entonces fue cuando yo decidí comenzar mis negocios físicos, mis negocios tradicionales, que yo tenía en Venezuela también, pero nunca me había atrevido a comenzar a hacerlos. Venezuela tenías un spa, claro, tenía 2 en Venezuela, en el CCT y en Macaracuay. Sí. Y, con Carolina. Exacto. ¿No? Sí, con Carolina Orellana. Y pues decidí arriesgarme en plena pandemia. Dije, bueno, en los momentos de crisis son las mejores oportunidades, definitivamente. Y dije, no, yo quiero estar acá y quiero seguir actuando, pero decidiendo con conciencia. Yo creo que estábamos antes en una edad que queríamos hacer todo y no le decíamos que no a nada, y era una cosa tras otra, y no paraba. Y en el momento que paré, fue tan rico que yo decía que no se acabe esta cuarentena. Sí. Pero bueno, entonces, decidí arriesgarme en plena pandemia avanzada. Busqué local y nada, me arriesgué. Además que Miami la pandemia duró como 3 meses. Sí, total. Porque Pero sí todo. cayeron muchos negocios. Sí, o sea, mucha gente entregó sus negocios porque, no aguantaron la crisis, no podían pagar alquileres. Y ahí fue cuando me llegó la oportunidad y agarré un local, comencé a remodelar en pandemia y abrí. Y fue un éxito. ¿Y abriste tú sola? ¿Con financiamiento, con otros socios o tú misma financiándote? No, yo sola. Yo no estoy asociada con nadie. Y bueno, pero nada. La cara, o sea, no tuviste... Me arriesgué. Miedo, o sea, obviamente, hay miedos que te paralizan y hay miedos que te impulsan, ¿no? Yo creo que fue un miedo que me impulsó porque además mi negocio es de servicio y el servicio es constante, y sobre todo el servicio de la mujer latina, ¿no? La mujer latina... ¿Cómo somos? O sea, siempre estamos de punta en blanco, nos arreglamos y al final es un servicio. Sí. Entonces no le tuve miedo a un servicio que existe y que es constante en la mujer y dije, bueno, me voy a arriesgar. Y además conocía bastante el tema porque tenía ese negocio en Venezuela o parecido. Y nada, y me arriesgué y pegó el chicle. Lo intenté y pegó y bueno, ahí seguí, por supuesto, seguí haciendo series. Ya cuando el negocio empezó a andar, me fui a México, estaba haciendo series todo el tiempo. De hecho, ahorita estreno 2 series en Amazon, en Amazon y en ViX. Pero ya lo hago, Erika, desde otro lugar. O sea, desde otro lugar. ¿Cuál es ese lugar? De mi pasión, de algo que me apasiona, que me guste, que me enamore. No porque tienes que estar, no porque lo vaya a hacer otro, no por perder la oportunidad. No, para nada, ya eso pasó. O sea, ya eso cuando uno estaba chiquita de repente, pero ya no, ya lo hago porque me gusta el personaje, porque me gusta la historia, por ese tipo de razones, pero ya mucho más pensadas, o sea, ya pensadas en los tiempos, en cuánto tiempo me tengo que ir, porque, oye, mis idas a México o a Colombia a hacer series... es durísimo porque yo tengo que viajar los viernes, estar con los niños, a veces me vengo por un día, duermo con los niños, me despierto y me voy. Sí. Y de alguna manera los niños lo resienten, así de pronto tú llegues y todo está bien, en algún momento eso sale. Entonces, es cómico porque tú piensas, dices, bueno, los niños están creciendo, tienes más tiempo, tienes más chance, más libertad, cada porque edad son más autónomos. Traen su problema, pero o sea, consigo, son problemas diferentes y son necesidades diferentes de los chamos. Antes cuando estaban más chiquitos yo me los llevaba a todos los países, estudiaron en Bogotá, estudiaron en Colombia, pero ya no, o sea, yo no los puedo sacar de su hábitat, sobre todo por ahora que los proyectos son cortos, porque en plataformas ahora son de 3 meses, de repente una película 2 meses, una serie 3 meses, pero ya no me los puedo llevar. Entonces, bueno, ellos están felices porque igual están felices que ver a su mamá realizada, que está haciendo, y además eso es importante para ellos, además crecer con esa información que es tan importante, ¿no? Totalmente. Que al final ellos saben que es importante luchar por tus sueños y hacer lo que realmente te apasiona y ven a su mamá realizada y feliz, pero también a mí me gusta ser una mamá presente, ¿no? Yo soy mamá. Entonces, pues, encontré como ese equilibrio que a lo mejor antes no lo tenía. Claro. Porque estaba a otra velocidad, vivía a otra velocidad. O de repente puesta la mirada en otro lugar, en un lugar distinto. Sí, total. Y es chévere, qué bueno esa facilidad o esa suerte de no ahogar tu pasión. Sí. Porque muchas veces dicen, mira, tu pasión, déjala creativa, déjala respirar, déjala que crezca y ahoga otra cosa. O sea, ponle la presión de pagar rentas, de pagar gastos a otra cosa. Sí. Claro, obviamente uno no tiene esa suerte, ¿no? Y dice, bueno...
Claro, esta es pero la cuando pasión. entiendes que tienes que diversificar tus intereses y por ende tus ingresos y no pones los huevos en una sola canasta, pues te puedes dar el lujo de seguir haciendo esto por pasión. Ojo, igual cuando lo trabajo y hago una serie me pagan, o sea, no es que lo haga gratis, no es que lo haga por amor al arte, pero sí el escoger el proyecto sí lo hago por otras razones, ya no solamente por la necesidad de la plata, pues que normal, como mamá soltera te da angustia no tener todo cubierto para el día de mañana, ¿no? Sí, total. Sobre todo. Y bueno, nada, entonces empecé con ese negocio, seguí haciendo series y ahora, siempre me he diversificado. Sigo trabajando con marcas aquí en Estados Unidos. Ahora Que también ha habido un cambio. También ha habido un cambio porque ahorita como que con las redes sociales. A nivel digital, total. Como que has hecho otro tipo de alianzas. Totalmente. Sí. O sea, te ha dado chance de hacer eso. Sí, claro. No y chévere chance. Porque por las redes sociales tienes como esa apertura con muchas marcas, ¿no? Y contratos de pronto largos. Entonces tienes también una seguridad a largo plazo. Y pues ahora con este modelo de negocio que no conocía, que estoy completamente enamorada, que es el network marketing. Que es el de pharmacy, ¿no? Que es el de pharmacy. Mira, estoy feliz. O sea, empecé probando, pero yo dije, a mí Jimena Duque me había traído como que la invitación hace 5 años, cuando ella estaba en otra compañía. Y yo no estaba en mi momento. Yo creo que cada quien va viviendo su proceso y soy la misma persona, pero ese no era mi momento para ese tipo de negocio. Claro. Y 5 años después vino con un camino ya de ensayo y error, con resultados, y dije, bueno, yo creo que este es el momento, pero yo cuando me meto en algo, me meto para sobresalir y para hacerlo bien. Entonces dije, bueno, si me voy a meter, me meto con todo, y como que no es que paré todo, pero sí he rechazado algunas propuestas de televisión, porque digo, si quiero destacarme en esto que estoy aprendiendo, porque al final estoy aprendiendo, necesito ponerle todo, ¿no? Entonces sí quiero como enfocarme unos cuantos meses en esto solamente. Además y aquí, que ese tipo de negocios o sea, es un trabajo, no es que es una carrera, llamas a unas amigas y exacto, y que vendan ahí. Comienzas así, comienzas contándole a la gente que tienes a tu alrededor, pero hay algún momento en que la agenda se te acaba y que la gente que conoces, además que la gente que te conoce no te compra. Al final, no es tanto, de comprar, no es comprar el producto, sino no te compra la idea del negocio. La idea del negocio, exacto. Entonces, creo que el secreto ha sido enfocarme en gente que no me conoce o gente que yo no conozco, ¿no? Que no es cercana a ti. Sí, es más difícil trabajar con la gente cercana. Entonces, bueno, definitivamente tengo una ventana importante en las redes sociales que no definen mi éxito en este negocio, porque el tener muchos seguidores no define tu éxito. Porque totalmente, al final puedo tener 14 millones de seguidores en Instagram que a lo mejor ninguno de los 14 millones tiene, o a lo mejor algunos lo tienen, pero otros no, la visión. Claro. Porque esta es una carrera, el network marketing es una carrera de resistencia. Se llama así, network marketing, porque se dice el multinivel, ¿no? Sí, multinivel, pero es network marketing. Ok. Es una carrera de resistencia, no es de velocidad, porque pueden entrar 100 personas, 90 se salen, 5 le ponen el pecho y las otras 5 les va bien. Sí, es increíble. Más o menos ese es el porcentaje. Entonces, y esa intención todos los días y remar a tu equipo. Sí, pero sabes que me gusta muchísimo y sí me estoy preparando mucho. La idea es crecer y aprender, porque al final sí es una carrera y es algo que yo no domino, que estoy empezando a conocer y que me apasiona. Entonces sí me estoy preparando mucho, sí estoy haciendo mentorías, me gusta mucho el tema de las conferencias. Cuéntame de las conferencias, porque me encanta. Fíjate que tú has tenido tu carrera, esa carrera como figura pública, actriz, presentadora, quizás una carrera un poco sola, y no sola porque siempre has tenido equipo, pero me refiero sola de la conexión con otras personas. Sí, claro. Y ahora ha cambiado totalmente. Y ahora, yo creo que por eso estoy enamorada, porque a lo mejor era una carrera sola y ahora que tengo conexión con gente, además gente real digo, gente común, o sea, que no tiene nada que ver con la televisión. Y mujeres, mujeres. Entonces, yo no sé si tú has sentido como un redescubrir del género. Totalmente, y además... Porque además el género se ve distinto dentro del medio, ¿ah? Totalmente, totalmente. Estoy viviendo como, o sea, mi sueño es como, a ver, yo trabajo en televisión desde los 16 años, entonces estoy trabajando en algo que no tiene nada que ver, entonces estoy así como emocionada, chévere, como aprender algo nuevo. Exacto, sí. Aprender algo nuevo, tener una comunicación distinta, porque al final yo soy una persona normal soy una persona normal en la realidad, con un trabajo diferente, porque trabajo en televisión, pero
al final ahí estamos de tú a tú todo el mundo. Y me encanta poder tener resultados como no como Gaby Espino de pronto el artista, sino estoy echándole ganas, echándole pichón como una persona, no Gaby Espino el artista. Sí. ¿Me entiendes? O sea, tendría el mismo resultado si fuera otra persona, porque al final, y he sido súper subestimada, porque de pronto dicen, claro, ella le está yendo bien por sus seguidores o porque es Gaby Espino. No, esto hay que trabajarlo todos los días. Y tengo testimonios dentro del equipo que son personas que no tienen nada que ver con la televisión y tienen un éxito impresionante por su empeño, por su enfoque, por su determinación. Sí. Sí. Entonces no tiene nada que ver. Entonces, bueno, he descubierto un mundo porque de verdad no conocía y es algo, como no tiene nada que ver con la televisión, estoy como, wow, como si fuera otra vida. ¿Y qué has aprendido de ti en este momento, que estás en esa conexión con las mujeres, me esta encanta comunicación? La conexión con las mujeres y me encanta eso de motivar, de liderar. Y bueno, estoy estudiándolo porque al final yo puedo a lo mejor tener alma de líder, pero eso no es solo, no se necesita solo eso, ¿no? Es un poco más complejo, porque al final como es un camino de resistencia, esta carrera es el aguante, es mantener a la gente y empujarla a que no se canse y no desista, ¿no? Porque en este tipo de negocios recibes miles de no, como en nuestra carrera en la industria de la televisión, ¿no? Entonces, es enseñar a la gente que esos no se convierten también en oportunidades o en la gasolina para buscar los sí. Miren, hago una pausa en esta conversación porque les tengo que hablar de un lugar que conocí hace poco, que me dejó con la boca abierta, y es el Guitar Hotel de Seminole Hard Rock, ese ícono del sur de la Florida que tienes que conocer al menos una vez en la vida. Imagínate esto, un hotel en forma de guitarra con un nivel de lujo y entretenimiento que no tiene nada que envidiarle a ningún destino del mundo. Cuando llegas es como si te desconectaras de la ciudad y entraras a un mundo donde todo está diseñado para que te relajes, te diviertas y bueno, también para que pruebes tu suerte en el casino. Como te dije, fui hace poco con mi hermana y déjenme decirles que fue una experiencia única. Miren, lo primero que hicimos fue explorar el Rock Spa. Y fue una locura, porque yo jamás había probado un masaje a 4 manos. 4 manos. Miren, era como si me estuvieran acurrucando en el cielo. Además tiene saunas, piscinas, jacuzzis, cold plunges, 26 tratamientos de lujo centrados en salud y bienestar que, bueno, literalmente te apagan el sistema nervioso en el mejor sentido posible. Entonces, claro, salí de ahí flotando y desde ese silencio y ese relax fuimos al casino a probar suerte. Y entre miles de maquinitas, juegos de mesa en vivo que solamente encuentras aquí en la Florida y ese ambiente pues lleno de adrenalina, pues la pasamos espectacular. Y luego cenamos en el restaurante Aviaca, de otro nivel. Es el combo perfecto entre lujo y sabor. Miren, lo mejor de todo es que no tienes que salir de ahí. El hotel lo tiene todo, desde entretenimiento en el Hard Rock Live, donde han tocado grandes como Carlos Vives o Billy Joel, hasta una espectacular área de piscinas que parece sacada de un paraíso tropical. Tiene cascadas, cabañas privadas, bares al aire libre para divertirse bajo el sol. Miren, es adrenalina y descanso, todo en un solo lugar. Así que, si estás buscando desconectarte, salir de la rutina o visitar Miami para algo diferente, tienes que darte la oportunidad de conocer el Guitar Hotel de Seminole Hard Rock. Te prometo que será una experiencia para recordar o, como mi caso, para repetir. Porque, a ver, todos merecemos un lugar donde podamos relajarnos, divertirnos y, ¿por qué no?, probar nuestra suerte. ¿Por qué las mujeres decimos no? ¿Qué has aprendido de ellas? Porque yo he aprendido tanto de las mujeres en estos últimos años, tanto, que al final son espejos míos que me han enseñado cosas de mí. Totalmente. ¿No? Entonces, por eso te preguntaba, ¿qué te han enseñado ellas? Mira, o sea, muchas veces cuando tienen ganas de desistir, uno se ve espejeado totalmente. Y creo que les digo lo que me quisiera decir a mí. Eso, ¿no? Eso qué interesante. De no desistir. Primero, el hecho, y tienes toda la razón, en que uno lo ve como un espejo. Porque al final somos iguales y pasamos por las mismas cosas. Total. Y cuando ves a una persona que dice, no, yo no tengo el potencial o yo no lo voy a lograr, porque es una carrera mensual. Cuando comienza el primero de cada mes, los puntos se van a 0, ¿no? En este negocio. Y comienzas otra vez y llegas a rangos y bueno, una cantidad de cosas. Entonces, claro, a mitad de mes hay mucha gente. No es que se mantiene de esa manera, sino que es todos los meses. Es un continuado. Claro, y a medida que tu estructura va creciendo debajo de ti, el próximo mes que vas a comenzar de 0, creces más rápido porque tienes estructura. Pero al final es una competencia que va de 0 todos los meses. Total. Entonces es como,
es como o sea, es empujar a la gente y a que esa energía se le multiplique, no se le acabe. Entonces, claro, te ves, es como un espejo, es como, ok, yo también estoy cansada, yo también quiero desistir, y lo que terminas diciéndole a esa persona es lo que te dices a ti misma. Pero eso es buenísimo. ¿Qué les dice? O sea, para decirte a ti mismo, porque mira, en verdad, cuando estás cansada... Les demuestro o me demuestro, porque me lo estoy diciendo a mí misma, el exacto. potencial que tenemos, y además la satisfacción. Lo que he descubierto es... Lo he descubierto durante toda mi vida, porque toda la vida he trabajado, pero ahora tengo la oportunidad de compartirlo y de pronto de hacérselo ver a esas mujeres, que la satisfacción de lograr tus objetivos con tu propio esfuerzo es una cosa maravillosa. Es una cosa maravillosa. O sea, es una cosa maravillosa. Eso no tiene comparación. Ay, eso no es lo más rico. De nadie. Y al final, sí, y es muy cliché, ¿no? Que libertad financiera, pero sí. O sea, la libertad financiera define muchas cosas. O sea, claro que al final tú decides dónde estar. Si te vas de una relación dañina, no tienes que estar por obligación. Si te vas del sitio de que no quieres estar. Exacto. O sea, al final buscas tu bienestar, y sí tiene que ver la libertad financiera. Porque cuántas personas no están en un sitio que les hace daño, simplemente por no poder seguir, porque están atados económicamente a algo, y que o a se alguien. Tienen ahí, están ahí entre la comodidad de estar ahí, pero la incomodidad de ser maltratadas, y entonces si voy a salir de aquí, entonces voy a tener que trabajar mucho. O sea, son muchas preguntas, ¿no? Sí. Y muchas interrogantes que uno tiene, pero obviamente que sí, la libertad financiera te da libertad emocional. Sí, y ese rollo de hacerles ver que exigirte a ti misma todos los días, o sea, crecer, o sea, mientras más, al final, dependiendo la responsabilidad que te pongas, de ese tamaño te conviertes, ¿no? Porque al final quieres sacar adelante esa responsabilidad que te estás poniendo. Entonces, el exigirte todos los días, o sea, sanamente, por supuesto, pero no mucha gente lo pero lo logra sanamente, pues Gaby, sí. Bueno, lo logro sanamente yo sí, porque yo sí lo manejo. Yo soy una persona bien exigente conmigo. A veces... Por eso te lo pregunto. A lo mejor antes no lo controlaba y pasaba a no ser sano porque me exigía mucho. Claro. Hoy en día no, ya yo creo que con el paso de los años tú vas encontrando ese equilibrio. Y hoy que puedo compartir con otras mujeres es súper rico, porque a lo mejor todas esas cosas las he ido aprendiendo en el camino yo con yo. Y hoy en día poderlo compartir con otras mujeres me parece maravilloso, y creo que esa es la parte de la que estoy enamorada de este modelo de negocio. Yo creo que le da sentido un poco a la vida de uno, ¿no? Claro. Poder compartir lo que uno ha aprendido. Y el impactar otras vidas, porque sí, tiene que ver, este negocio, sí hay mucho dinero en la mesa, muchísimo, pero también hay dinero para ayudar a otras personas. O sea, cuando tú ayudas a otras personas a ver eso que estamos hablando, de ese potencial que tienes, todas las cosas que tú puedes lograr por ti misma, con tu esfuerzo, cuando tú les haces ver todo eso y ellas empiezan a lograr eso, y cuando les llega un cheque a final de mes y que tú ves llorar a una persona que se está ganando $500, pero que esos $500 les está cambiando la vida en su casa, eso es lo más satisfactorio que tú puedes sentir. Totalmente, es un cambio de vida. Y te das cuenta que sí, de alguna manera con un granito de arena estás impactando una vida. O sea, este tipo de negocios impacta vidas, y eso es bonito. Claro, totalmente. Y todo depende también de la meta que traiga la persona. Hay personas que vienen por una meta de $500, de $1,000, porque eso es lo que necesitan y eso es lo que creen que son capaces. La idea es hacerles ver que son capaces de mucho más, pero todo es poco a poco. Pero el hecho de que su vida cambie con $1,000, que puedan pagar una renta, que puedan darle de comer a sus hijos, que puedan... ¿Cuánto tiempo llevas haciendo 4 meses. Pero imagínate, pareciera que estuviera estresada. Pero me encanta tanto que me he metido de cabeza, es lo que te digo. Yo dije, bueno, me meto, pero me meto de verdad, y aprender y ¿qué pasa? Que con esa ventana que yo tengo de las redes sociales, sí tengo un reclutamiento masivo. O sea, sí he hecho un equipo muy grande, y un equipo muy grande de mujeres. Entonces es chévere ver que oye, cómo me he identificado con muchas mujeres, y cómo al final somos lo mismo. Sí, es increíble. Pasamos por las mismas cosas y tenemos las mismas curvas en la vida, ¿no? Sí, totalmente. Y ¿sabes qué? Me gustaría saber cómo tu concepto del éxito hoy en día, o sea, cómo era antes y cómo es hoy en día, cómo has reformulado, redefinido. Yo no me acuerdo cómo era antes. Yo me imagino que, no sé, chiquita, no sé, el éxito seguro era, no sé, ser famosa, sí, no sé, contrato, no me acuerdo. No sé. Pero hoy en día es, o sea, mi paz es mi éxito y mi felicidad. El hecho de levantarme todos los días a hacer lo que me apasiona, yo creo que ya ese es mi éxito. O sea, poder despertarme y decir, qué rico poder hacer lo que me gusta, qué rico poder hacer lo que me hace sentir bien.
que hoy a lo mejor es esto que estoy haciendo y a lo mejor en 5 años es otra cosa, pero sé que va a ser algo que es lo que me apasiona. Pero siente que te reinventaste, siente que esto es una reinvención en tu vida o es algo Yo que creo no que la sientes reinvención va a estar presente siempre. O sea, si tú estás consciente de que lo más importante en la vida es evolucionar, te reinventas todos los días. O Sí, sea, total. te tienes que estar reinventando. Y bueno, a medida que van pasando los años, uno sin saberlo, sin darte cuenta, tú te reinventas. O sea, si tú eres una persona proactiva, que estás además haciendo cosas y quieres lograr tus metas, lograr tus propósitos, estás haciendo constante reinvención, porque si te quedas igual no lo vas a lograr esas metas, ¿no? Entonces, o te reinventas o no lo logras. Entonces yo creo que uno se está reinventando todo el tiempo hasta sin darse cuenta. Y tú sabes que yo creo que una de las partes, la más importante de la reinvención es poder cambiar creencias que uno viene seteado con ellas. Y eso viene con los años. Claro, entonces, basándonos en eso, ¿con cuál creencia que tenías has peleado más? O sea, ¿con cuál es la que te Yo tengo una creencia todavía limitante que la trabajo todos los días de mi vida y es el hecho de, tal vez de haberme separado y haber tenido 2 hijos de 2 matrimonios y pensar que a lo mejor no voy a poder volver a formar una familia. ¿En serio, Gaby? Sí. Pero Ojo, lo trabajo todo, o sea, está lo bien. he trabajado tanto que lo hablo y no tengo rollo Claro. y sé que va a pasar y sé que se va a dar cuando sea el momento y cuando sea la persona correcta, pero sí muchos años sentí, o sea, es más, yo quería tener más hijos. Yo me acuerdo que tú, yo me acuerdo que como tú querías 5 hijos, ¿verdad? toda mi vida. Tú y Camila. Siempre Toda dijeron mi que vida, tenía pero ya después me muchos separé, hijos. yo decía, pero o sea, ¿Cómo? un tercer hijo con un tercer esposo, esto va a ser como un autobús, así, el Rodríguez, bájese, 24 de diciembre en casa de su papá, Pérez, llegamos, o sea, yo repartiendo a los muchachos por todas partes, no. Entonces, pero eso es parte de una creencia limitante, porque a lo mejor si no me hubiera importado nada, tengo 5 hijos con 5 esposos, no importa, Exacto. o con 4, con 3, no importa. Es verdad. Pero sí, siento que he tenido que trabajar mucho eso, porque de pronto yo decía que no es lo que pienso hoy en día, ni lo que me pasa, pero de repente yo decía, ¿quién se va a calar esto? Claro. ¿Quién? O sea, ¿me entiendes? 2 exmaridos. Es difícil, exacto. Claro. Es difícil, o sea, yo a veces veo el caos en la mañana y digo, ¿quién se va a calar eso? Entonces yo digo, coño, no pienses en eso porque lo estás bloqueando, claro. ¿me entiendes? Entonces sí lo he trabajado mucho. Pero fíjate que por ahí también me quería ir, porque me acuerdo cuando vino Tony Robbins hace como, no sé, antes de la pandemia. 5 años más o menos. Sí, nos puede vimos ser, ahí, sí, ¿no? ¿no? Exacto. Sí. Y me llamó la atención, bueno, porque no es un sitio donde, o sí, hoy en día quizás es un sitio donde uno se encuentra mucha gente, pero antes como no. Y bueno, todos andábamos en nuestra búsqueda, quizás estamos en nuestra búsqueda. Yo me acuerdo que fui, no sé qué estaba buscando, pero yo sabía que algo no estaba bien. Ajá. Y entonces, bueno, déjame ir para allá para ver qué tal y tal y tal. ¿Cuál es tu búsqueda? O sea, ¿qué estás buscando? Y lo más importante, ¿qué has encontrado en este tipo? ¿Hiciste Joe Dispenza también? Sí, claro. Yo he hecho 4 Joe Dispenza. No te lo puedo creer. Los últimos 4 años. ¡Wow! Súper. Entonces ahí hay un trabajo. Ajá. Sí. Pero además me apasiona el tema, me apasiona y siento que es como mi boost así del año y lo hago una vez al año por eso. Es como como que arranco mi año, eso me sirve como por los próximos 12 meses. Claro, te quedas con esa... ¿Cuál ha sido mi búsqueda? Yo creo que la búsqueda de todos, al final es el bienestar, o sea, bienestar completo, ¿no? O sea, bienestar integral, no sé cómo decirle, equilibrio, evolución, paz, pero siempre uno está en la búsqueda y me encanta ir a este tipo de eventos o de cosas, porque al final te rodeas de gente que está en la misma búsqueda que tú y te rodeas de gente, de esa energía, ¿no? De esa energía de abundancia o de bienestar, de esa búsqueda en la que estamos todos. Sí, pero qué chévere que has hecho eso 4 veces, sí, no sabía que también lo tienes que hacer y fíjate que lo de Joe Dispenza y Tony Robbins, de hecho en Joe Dispenza te encuentras a toda la gente de Tony Robbins, claro. En Tony Robbins te encuentras a toda la gente de Joe Dispenza porque al final es un equilibrio, es el hacer de Tony Robbins y el ser de Joe Dispenza, ¿no? Como que las dos partes. Sí, no, y además, bueno, Joe Dispenza, que yo no lo he hecho, pero es como recablearse, ¿no? Y que ese trabajo... Te cambia la vida. Te cambia la vida. Pero ¿crees que ese trabajo que hiciste está impactando tu vida ahora? Claro. O sea, eso fue un... Totalmente. O sea, yo creo que a ver, desde donde veo la vida ahora, ojo, no es que fui y ahora veo la vida diferente desde ese día, no, es un trabajo que viene desde antes y por eso llego ahí, ¿no? Porque
Yo creo que llega ahí la persona que está trabajando en sí mismo y por ese trabajo que estás haciendo en ti mismo llegas a un evento como ese. Bueno, hay una curiosidad, hay algo que estás y además no es que... cualquier cosa, es un retiro súper profundo, o sea, súper deep, que no es para todo el mundo, y yo creo que tienes que venir de atrás de un trabajo que, o sea, que vengas haciendo un trabajo en ti de tiempo. Entonces, yo siento que sí, a lo largo de estos años que yo he trabajado mucho en mí, creo que la forma de ver la vida, o más bien, sí, o cómo reaccionar ante las situaciones, ¿no? Entender que no tienes todo en tus manos, no estás en control de todo, sino lo único que tienes en control es cómo reaccionas ante cada situación. Sí. Tú sabes que yo antes tenía esa creencia, que la vida había que defenderse. Por eso este podcast se llama así. No sé si te diste cuenta. Y bueno, a lo largo de los años, con el trabajo interno, crecimiento personal, qué sé yo, bueno, he podido transformar esa creencia en que no, la vida está a tu favor, todo se está dando para que tú aprendas, las cosas se te den, las que no se dan es porque no era por ahí. Y estar parada desde ahí, por supuesto, he podido desempeñarme de una manera completamente diferente. Exacto. Y a mi favor, pues sin tanto sufrimiento, sin tanta peleadera, sin tanta un diálogo interno tóxico. Y entonces por eso te decía, ¿cuál era esa creencia? ¿Qué trabajaste en estos últimos años para reestructurar tu perspectiva de vida? Porque lo acabas de decir, es ver la vida diferente. Y sobre todo, aprendes a vivir, bueno, con todo ese trabajo de años, ¿no? Entender que sea lo que el universo o Dios o la vida, como quieran llamarlo, tenga para ti, porque definitivamente los planes que uno tiene con el plan que tiene el universo a veces son diferentes, pero al final es lo bueno para ti. Entonces, vivir en esa certeza absoluta que al final todo va a estar bien. O sea, de que al final se va a dar lo que necesitas tú para tu evolución y que a lo mejor no es lo que quieres, a lo mejor es algo mejor, sin que tú lo sepas, ¿no? Pero vivir con esa tranquilidad de que al final siempre todo va a estar bien y todo va a estar a tu favor. Entonces, cuando vives desde esa perspectiva, que vives como un loco, mucha gente te voltea a ver y dice, esta está loca, vives mejor, vives más ligero y eres más feliz. Totalmente. Sí. Y de este compartir, Gaby, de tantos años, porque yo te veo, te escucho, te veo en diferentes entrevistas y es un compartir de tu vida personal y es ese juego entre, si digo, pues sí, muestro, pero no, cuento un poquito, pero no tanto, porque si ya yo me abrí una vez, entonces me vuelvo a cerrar. Cuento y salen todas las noticias, entonces cualquier cosa, la tergiversa, o sea. ¿Y cómo manejas eso? O sea, ¿hasta dónde se comparte? ¿Hasta dónde te sientes cómoda? O sea, no, yo no estoy midiendo que comparto y que no. Yo he tenido como que la mala experiencia, a lo mejor he cometido errores de compartir cosas de mi vida personal que para, no sé, si por ejemplo una relación y de repente la relación no funciona, ¿por qué la compartí? Entonces después vengo con otra relación y estabas dicen, contenta, puede claro, ser, estaba ¿no? contenta, La estabas pasando bien. No había necesidad de compartirla. ¿Qué necesidad? Pero, o sea, tampoco es que ando midiendo que comparto y que no. Por ejemplo, mis hijos casi no los comparto porque... Es verdad. No, tienen vida propia, no se dejan ni siquiera... Yo no tengo ni siquiera fotos, o sea, para que me entiendan. Yo no sé si el tuyo se deja tomar fotos, pero los míos muy no. poco, solamente bajo chantaje. Es más, le voy a tomar fotos y hacen así, o sea, todas las fotos que tengo en el celular hacen... A mí me dicen, muéstrame a tu hijo, ¿cómo está? No tengo fotos. O sea... ¿Pero por qué? No sé, o sea... Porque son así. Porque además creen que los voy a subir a Instagram y les choca que los monten en Instagram. Entonces, yo tengo permiso, solo cumpleaños. Y además autorizada la foto, ¿no? Claro, si yo pregunto, ¿puedo subir esto? Totalmente. ¿Puedo subir lo Pero otro? bueno, está bien. Y cuando estaban chiquitos, no sé, o sea, no lo subían en fechas especiales, pero no soy de las que mide qué va a mostrar o no. No sé por qué, no soy de, ay, no sé, debe ser por falta de tiempo que no sé, yo no ando contando lo que hago en el día, ay, me estoy haciendo un sándwich. Es difícil, es súper exigente. Eso es tiempo. Sí. Yo casi siempre estoy en el carro, bueno, o sea, yo soy como un Uber. Tú eres un Uber, claro, ¿es verdad? De mis hijos, vaina, o sea, yo siempre estoy en el carro, tengo un negocio en Midtown, otro en Doral, o sea, siempre estoy en el carro, entonces... Yo admiro a la gente que está diciendo, me voy a tomar un agua, que entonces le puse al agua, voy a escuchar música, o sea... Eso es una organización de contenido y yo importante. digo, cuando yo estoy en mi casa, primero que no estoy presentada, o sea, como una loca, no me importa, o sea, y segundo como que no, y además hago cosas, mi casa es como mi templo, yo llego, leo, veo una serie, o sea, yo digo, ¿qué voy a poner? Entonces no soy como de mucho poner cosas en mi vida, pero no porque esté midiendo qué pongo y qué no, sino que... No sé, siento que más es lo que hago de trabajo que
que cosas rutinarias, Sí, normal, total. entonces cuando las estoy haciendo no me acuerdo del teléfono, pues. Sí, total. Y la parte de Mm. pareja o la parte personal, yo sí siento que he cometido errores de estar mostrando de más. Entonces, no sé, cuando tenga alguien, no sé, me verán por ahí. Si me encuentran, chévere, no me voy a esconder, pero no, creo que no. Yo tengo una amiga como eso también. Mire, yo más nunca No, comparto es a que- más nadie. O sea, que me caiga un rayo encima. Si yo comparto más nunca. Es que aquí estaba pensando yo, cuño, a los 3 meses Acto seguido. se enamora Ajá. y lo primero que hace Coño. es compartir la relación a todo lo que da. Entonces es cómico porque Pero yo le digo, sigue con la persona. Sí. Ah, bueno. bueno, está bien, o sea, hay que vivir el amor, qué sé yo, pero yo le digo, yo sé la próxima metida de pata tuya porque tú la anuncias. Claro. O sea, tú anuncias lo que no vas a hacer y después lo haces. Entonces Claro, ya yo lo claro. tengo clarito. Y eso pues, se olvida, pero yo me Sí. imagino que es, no sé, the heat of the moment, qué sé Sí, yo. bueno, a lo mejor se me olvida y vuelvo y lo hago, pero bueno, no soy de las personas que andan midiendo qué digo, qué no digo. Mira, que al final hablen, son tantos años que no tienen esto, Claro, han tú hablado estás tanto que a mí no me acostumbrada a eso. importa. O Claro. sea, a veces uno quiere como defenderse, pero qué necesidad tampoco. O sea, como para qué me gasto yo energía defendiéndome de algo que están diciendo algo que no es cierto. Ay, no, que crean lo que quieran, no me importa. Sí. Hay que vivirlo un poco más Ya. con ligereza, ¿no? Sí, total. Sí, ¿y la adolescencia cómo la llevas? Chévere, bueno, Oriana ya está, me imagino que vienen problemas de esa edad, pero ya pasó como la parte antipática, porque se Ujú. ponen antipatiquísimos. No Sí, sé si a ti sí, te sí. pasó con Sí, tu hijo, sí, pero... sí. Y Nicolás está entrando en el momento antipático. Ah, claro, porque Nicolás es Tiene más chiquito, 12. tiene 12, exacto. Pero Nicolás le ha dado durísimo y normalmente los varones son muy pegados a la mamá. Él es Dicen súper eso. pegado conmigo, Sí. pero ahorita está, o sea, una cosa antipática que, bueno, ya me muero de la risa porque ya Oriana pasó por eso, ya Oriana está chévere, Mm. pero es una etapa. O sea, una etapa real, Sí. no la inventamos. Yo ¿Cuál a es el veces- mayor aprendizaje que te han dado tus O hijos? sea, yo a veces digo que estoy haciendo mal y cuando hablo con otras mamás, o sea, que estoy haciendo mal, o sea, es conmigo. Claro, me lo Respirar, tomaba Gaby, personal. respirar. Que he aprendido a no tomármelo personal. No es conmigo, Mm. es una etapa y es una etapa definitivamente hormonal. Sí. Es hormonal totalmente, es una cosa física, real, de la Mm. ciencia. O sea, Y hablando de hormonas, no quiero que me hables de tu paso por las hormonas específicamente, que todas estamos pasando Todas, porque nos estamos todas. acercando a esa edad. Pero, ¿cómo te llevas con...? Porque eso también es una manera, yo también he tenido que reformular un poco mi visión a los 50 años que está aquí enfrente. ajá, igual. ¿Sabes? Que ¿cómo yo voy a sobrellevar mis próximas décadas? O sea, yo siento que yo tengo que trabajarme, terapia, entender Para la vida de otra aceptarlo. manera. Bueno, para ver cómo lo voy a vivir sin tantas exigencias que hoy en día las llevo como con responsabilidad, me pongo en mi Botox, me hago mi tratamiento, pero ¿hasta dónde se lleva esto? O sea, ¿cómo yo voy a tener paz Ujú, en mis próximas décadas? Cuando se nota el envejecimiento. claro. Y eso viene Claro, porque sí. pero yo creo que, o sea, no sé, yo lo que pienso es como en el bienestar, o sea, el sentirme bien, al final cuando tú te sientes bien, malo es estar con dolores y con cosas, entonces ahí sí sientes la vejez. Pero Total. mientras uno se ocupa como de sentirte bien por dentro y estar saludable y cuidarte y hacer cosas preventivas, ¿no? Ujú, ujú. Al final te vas a sentir bien y no te vas a sentir tan vieja porque te sientes bien. Ahora, con la parte física, bueno, cuidarse. Yo también pongo mi Botox y mis cosas, pero no, ¿sabes qué? Yo quiero como envejecer con dignidad y bonita y no hacerme la joven, o sea, uno envejece, pues, es Sí. el ciclo y eso Sí, es sí, natural sí. y eso es normal. ¿Y cuánta gente no envejece bonito? Yo prefiero envejecer bonito que estarme transformando Total, sí, claro. solamente por ser joven, ya no, o sea, Ujú. si tienes tal edad, la tienes, o sea, no puedes echar para atrás. Sí. Entonces, como asumirla y más bien verte bonita y sentirte bonita en tu edad y en tu etapa, ¿no? Sí, eso tiene que ser. ¿Y terapia haces, Gaby? Hago terapia, sí, Mm. y me encanta, me parece la mejor descarga y me encanta, es como desahogarte y hablar con una amiga y al final cuando haces terapia, a veces ni siquiera necesitas que la psicóloga te hable, tú nada más hablando Tú ya nada te paga y te da el vuelto. Totalmente. Ella totalmente. puede estar muda y tú estás hablando y tú, claro. Sí, es el espacio perfecto para es el uno espacio mismo. perfecto porque a veces uno no tiene el tiempo. Exacto. O sea, la gente no entiende que la terapia es tan necesaria porque a veces el día a día te consume tanto Sí.
que tú no tienes ni siquiera tiempo para pensar en el problema. En cambio, cuando tú te sientas y dices, ok, este es mi momento, esta es mi hora para pensar. Sí. Y lo estás conversando y ya te estás respondiendo, ya entiendes cosas, pero te das cuenta que es que ni siquiera has tenido tiempo de procesar cosas. Sí, porque entonces, además la es gente necesaria. cree que ir a terapia es porque justamente tienes problemas, pero No. yo me he visto celebrando en terapia las cosas cuando lo hago bien. Que a veces Cuando- ni siquiera nos acordamos, o sea, no Claro. no nos la celebramos. Pasamos por alto porque te come el día a día y hasta esas cosas son importantes. Sí, pero cosas así tipo de relaciones, pues pude poner un límite, si pude parar esto en seco, si no reaccioné de tal manera, sino más bien respiré y pude hablar. Esas cosas que pueden ser tan minúsculas, Claro. pero que pueden significar algo súper importante. Eso de poner límites, que yo creo que las mujeres nos pasa por nuestra propia naturaleza, Ujú. que siempre pones a todos por delante o crees que tienes que ser complaciente o crees que tienes que decir sí en muchas cosas, ¿no? Quiero hacer una pausa rápida en esta conversación porque quiero contarte algo importante. Si necesitas enviar dinero a Venezuela, te cuento que encontré una solución práctica y segura para los venezolanos que viven en el extranjero. Retorna. Retorna es una aplicación con la que puedes enviar dinero a tu familia de forma inmediata. De verdad llega así en minutos, con tasas increíbles y desde la comodidad de tu casa. Así que te invito a descargarla ahora mismo porque además te tengo una sorpresa. Si estás en Europa, Chile o Colombia, puedes usar el cupón ERICA10 y puedes ganarte 10 euros o 10.000 pesos para tu primer envío. Así que descárgala ahora mismo y forma parte de los miles de extranjeros que usan Retorna. Y nada más poner límites, no sé si es algo que tú has tenido que aprender y si es algo que te ha costado poner. Sí, claro, yo creo que todas. Y a medida que van pasando los años, vas volviéndote un poco más egoísta sanamente y vas defendiéndote un poco más a ti, ¿no? O sea, poniéndote tú primero en muchas cosas y empiezas a entender la importancia de poner límites que a lo mejor antes no. Yo antes era todo para todo el mundo y como que de último quedaba yo y ya cuando me tocaba a mí ya estaba agotada. Entonces, sí son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo y que de pronto en terapia las concientizas. Dices, ok, estoy haciéndolo diferente, qué bien, ni siquiera me había dado cuenta. ¿Tienes algún aprendizaje que hayas tenido en terapia, un aha moment que hayas tenido y te lo lleves contigo? Yo creo que con relaciones, o sea, es que en terapia, bueno, yo he trabajado mucho ese tipo de cosas y eso va también con los años. Y es eso, cosas que aceptas de pronto, aprendes a entender qué no quieres para tu vida. Yo no sé, a lo mejor, yo sé que quiero, pero eso puede ir cambiando y puede ir evolucionando todas las cosas que tú quieres de pronto en una persona, pero tengo clarísimo lo que no quiero y a lo mejor antes no, y eso sí lo trabajé mucho en terapia, porque no entendía, porque de pronto yo atraía personas, justamente con cosas que yo no quería, o sea, con características que era de lo que yo no quería en mi vida. Sí. Entonces lo he trabajado mucho y creo que he avanzado bastante. Sí, Así que estoy lista para la próxima relación, un poco más ¿Cuándo sabes que avanzada? estás lista? No, mentira. No, cuando llegues, que Cuando que llegue, yo no estoy como... A ver, siempre echan broma en los podcasts y en todo, porque siempre me preguntan lo mismo y digo, sí, estoy buscando, pero al final yo estoy disfrutando mi soltería al máximo. A lo mejor antes uno no entendía lo que era la soltería, pero la soltería se puede aprovechar tanto para crecer y para trabajar en ti. Oye, tienes más tiempo para trabajar en ti y además que la soledad, ese diálogo interno del que hablábamos, puedes aprovecharlo tanto en soltería, ¿no? Entonces yo he aprovechado mi tiempo, no estoy desesperada, obviamente, y sé que la persona va a llegar cuando sea el momento, cuando la persona correcta tenga que llegar, va a llegar. Yo prefiero que llegue la persona correcta a que yo esté probando incorrectos por ahí en la vida. Bueno, pero hay que probar para saber si es la ya probé mucho. ¿Qué tal el dating? Porque a mí me tocó... Dificilísimo, pero ¿verdad? no quiero decir que es dificilísimo porque lo estoy... Sí, lo estás condenando, Lo estoy pero condenando. vamos a hablar aquí en serio. Sí, o sea, tú y yo. realmente está difícil. Yo amo estar en pareja. No, definitivamente. Yo amo estar en pareja. Ahora, si estoy soltera, tengo que sacarle todo lo positivo Claro, y estoy bueno, feliz siendo soltera en el sentido de que me estoy aprovechando mi tiempo. Es más, me estoy convirtiendo en esa persona que quiero para mí. Sí. O sea, tú no puedes esperar que te llegue una persona con un montón de cualidades, un montón de características que de repente tú no estás cumpliendo. O
No Sí. tiene sentido, ¿no? O sea, por Sí, ejemplo, pero si tú quieres un tipo súper saludable, súper no sé qué era, y tú no lo eres, y tú eres todo lo contrario, no creo que te llegue. Entonces, te levantas tarde, no madrugas. entonces yo creo que utilizar la soltería para convertirte también en esa persona y mejorar como persona para estar lista cuando llegue la persona Claro. correcta. Pero cuando yo te pregunto sobre el dating pareciera que es que cool, que chévere, que divina esa etapa. Es fastidiosísimo. El dating es fastidiosísimo. Estar, yo digo, vestirme, arreglarme, volver a conocer a alguien desde cero, qué flojera. O sea, a mí me gustaría Sí. saltarme esa etapa y que ya yo esté en mi casa así rico viendo una serie con el tipo. O sea, ¿no? Es realmente exigente. Es que, ¿qué me va a poner? Y que este tipo, ¿qué le gusta? ¿Qué no Y le en gusta? Miami, además, No, que- en Miami es dificilísimo. O sea, y además cómo se visten las otras, no, o sea, ¿qué se ponen? No, o sea, Se ponen, la calle está difícil. yo me acuerdo En cuando, conclusión, la calle está muy difícil. cuando yo empecé a salir decía, necesito cambiar de closet y de vida, Ajá. porque ¿cómo se visten estas niñas? O sea, yo Sí. no pertenezco, me Sí, quedo sí, sí. sola para Cuando toda uno mi vida. sale dice, o me voy de Miami, o qué es esto, o sea, Claro. no sé. Porque en Miami, por supuesto, hay de todas las nacionalidades y de todos los escotes posibles. Entonces, si la competencia es física, hermana, me voy del campo y me voy a llevar la pelota. Me voy, no puedo competir, Sí, o sea, es mucho. Está difícil. No, el dating en general está difícil. Porque, ojo, hay mujeres que lo disfrutan, que sí, les gusta salir aquí, salir allá, conocer gente, conectar con... Y no están buscando una A mí relación. me da mucha flojera y me Mm. cuesta muchísimo, pero tengo que, o sea, yo a veces digo, a ver, tampoco es que me van a tocar la puerta de mi casa, no va a llegar. Claro, obviamente. Entonces después digo, no, pero el universo lo tiene planeado. Mejor me quedo viendo esta película aquí y no salgo, porque de verdad soy súper floja para salir, Sí, súper sí, floja. Y lo otro es, bueno, no hay mucho candidato aquí en Miami. Sí, es difícil, o sea, no sé si es la localidad, la verdad. Yo creo que sí. Sí, Miami está duro. Es que además lo ves cuando sales en la noche, o sea, pero ¿y por qué crees que es lo que por qué dice de ser las Miami? mujeres, no sé, no quiero hablar de más aquí. Sí, bueno, no, es que de verdad es una ciudad súper Sí. superficial y estamos de acuerdo y eso, y donde hay mucha exhibición y donde te miden por lo que tienes, Sí, ¿no? pero al final dices, bueno, ves lo que está, por ejemplo, no sé, si vas a un restaurante, ves lo que está alrededor y dices, bueno, al final yo no quiero un hombre que le Que importen este tipo de exacto. cosas o que esté rodeado de este tipo de gente. O sea, Claro. entonces, bueno, que aquí no hay nada. Porque al final Exacto. no me interesa nadie que esté buscando eso o que piense así. No es el tipo de persona que quiero. Entonces, bueno, ya llegará. ¿Has probado los apps? Sí, pero soy muy mala para eso. O sea, me he metido que sí en raya. Raya, yo me iba a Ajá. meter. Yo me metí, entonces, ponte, le das like a alguien te da like, ajá, te habla. Hablo con la gente, pero ya, a la hora de que me dicen, vamos a hacer... Es mentira que ve. No sale. No, nunca. O sea, es mentira que voy a ir. Sí. Es como matas al tigre y le tienes miedo al cuero. Pero ni siquiera que te da curiosidad, como que no, este sí puede Es que, ser. coño, yo no sé cómo, o sea, no soy como de sentarme con alguien que... O sea, A como que no- conocerse, Ajá, a que es propósito. la broma del dating, es como Es que es eso. flojera. O sea, es como desde cero. Después Sí. digo, bueno, desde cero mejor, tienes más que hablar, más cosas de qué hablar. Pero me da como flojera, es como... Prefiero que de repente alguien me presente a alguien, y es lo que tú Es dices, eso. entre los amigos, bueno, tienen un cumpleaños y una parrilla, entonces va otra gente de otra gente y puede que conozcas a alguien, pero también Sí. es limitado. Es un tema. Es un tema. A veces está más cerca de lo que uno cree. Uno cree que está lejísimo, que hay que buscar en apps y hay que irse de viaje y Sí. qué sé yo. Claro, yo en los aeropuertos estoy así como un ventilador, ese es buen sitio. Sí, no, sí, pero Pero ya llegará. No, pero la quería verdad. saber tu approach del dating, porque yo no me lo vacilé y sé de muchas mujeres que no se lo vacilan. Yo. Y hay un concepto distinto de que creen que sí, que es maravilloso, que yo sé que muchas y hay etapas y hay edades y todo, Lo que pero pasa es que además yo estoy como acostumbrada como a relaciones largas. claro, Entonces, eso del dating es como, o sea, de por ejemplo, conocí a alguien, entonces de repente otra persona te invitó a salir también a la semana y estoy conociendo a alguien y estoy conociendo a alguien, estoy dating así, claro, eso yo no lo manejo. O sea, como que salgo con alguien y bueno, ha Y dado me la concentro ahí. casualidad y que bueno, dado la casualidad de que se ha dado una relación y son relaciones largas, 1 año, 2 años, 3 años, o sea, relaciones largas. sí, No soy como muy experta en el dating. sí.
Qué cómico, qué temazo. Sí. Mira, Gaby, ahorita dije algo de que me recordó algo que te quería preguntar, porque nosotras, digamos, las mujeres en general, estamos acostumbradas en el ser humano, la verdad, en el hacer, y estamos valorados por lo que hacemos, por lo que proponemos, por lo que traemos a la mesa, por lo que, sí, y en todos los casos, pues nos olvidamos de ese ser, ¿no? De realmente ser, de parar en esos momentos que tú dices, paro, te hago una pausa para conectar con ese ser, porque dicen que al final lo que tienes que es estar presente y conectar con esa autenticidad que tienes. Tú buscas esos momentos para conectar, porque de verdad hacemos mucho y nosotras caemos en la misma trampa de valorarnos por lo que hacemos, por lo que producimos, por la plata que entra, total, por la cantidad de gente que está alrededor, cualesquiera que seas tus medidas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso? O sea, ¿cómo tú manejas eso? Fíjate, bueno, lo que hablamos de toda esta experiencia con Joe Dispenza es un poco eso. Es buscar esa conexión de estar presente. Ese estar presente es realmente eso, y al final es lo más importante. Porque ¿no? Cuando estás presente no hay mente. Sí, nada más estás siendo, estás contigo, sintiendo, estás viviendo, disfrutando, sorprendiéndote por las cosas simples, que a lo mejor a veces uno, por la vida, por el día a día, te desconectas tanto. Bueno, más de una vez cuando uno está manejando, en vez de estar viendo, o sea, yo no sé ni cómo llego de un lugar a otro, a veces. Porque estás pensando en mil cosas. Claro, estás pensando, estás resolviendo, estás trabajando, estás en el teléfono, o sea, estás haciendo mil cosas y no sabes ni cómo llegaste de aquí a allá, y eso está mal. Mira, yo empecé a poner alarmas. Yo no me acuerdo de quién lo agarré. ¿Para qué? Para interrumpir tu pensamiento. Ajá, o sea, y pones alarmas y empiezas a ver desde las manos en el volante, si estás manejando, no, en el caso, o donde estés. O sea, pones la alarma y empiezas a ver a tu alrededor el cielo. Hacer alguna contabilidad de lo que está a tu alrededor. Estás acá, mira, porque a veces uno ni siquiera mira, o sea, ni siquiera observa nada. Sí, la velocidad es... Me gusta mucho meditar. Bueno, dejaba a mi hija en el colegio, ya no. Y me iba a Key Biscayne antes de empezar a entrenar, y hacía el tiempo, como 1 hora antes de que fuera la hora del gimnasio, y me sirve muchísimo, es como mi cable a tierra, o sea, me encanta, y creo que de eso se trata. De estar presente, disfrutar las cosas simples. Tú sabes que es un ejercicio chévere poderse definir sin ponerse etiquetas, sino ponerse a definir, o sea, ¿quién eres? Me estaban diciendo el otro día eso, y es verdad, que tú decías, ¿quién eres? Bueno, yo soy Gaby, no sé qué. No, ¿quién eres? Es dificilísimo. Esa es presentadora, no, tampoco mamá, no, venezolana, no. Esa es la pregunta más difícil. Me lo dijeron hace 2 días, y yo me lo pregunté y dije, ¿quién soy? ¿No? Sí. Es difícil. Yo se lo pregunté a una periodista, una mujer más grande que nosotras, con más experiencia. Y también como que se quedó así como pensando. A los 4 meses me mandó una nota de voz. Que la dejaste pensando. Mira, Erika, sabes que yo estoy pensando, esta pregunta a mí me dejó de verdad descolocada. Y es tan simple, ¿no? Y es tan simple. Entonces ella iba a dar una charla y le iba a preguntar a las mujeres de esa charla quiénes eran, ¿no? O sea, cada una. Y entonces aprovecha para preguntarme a mí, bueno, ¿quién eres tú? Y te quedaste loca. ¿Y tú no lo habías pensado? No, bueno, sí, yo lo he pensado, pero me cayó de sorpresa porque llevaba rato que no lo pensaba, ¿no? Porque por el mismo día. Pero ¿cuál es la respuesta correcta? O sea, por ejemplo, bueno, yo soy... ¿Cuál es la respuesta correcta? O sea, porque yo soy una mujer... no sé, por ejemplo, soy mamá, ok, eso no es. Soy una mujer trabajadora, soy no sé qué, nada de eso es. O sea, ¿qué es realmente difícil saber? ¿Cómo realmente sabes quién eres? O sea, ¿soy qué? Soy un ser humano. Lo que yo traté de elaborar en esa respuesta, que estaba montada en un avión, tú sabes que en los aviones uno reflexiona. Soy un ser humano que busca evolucionar y aprender en esta vida que le ha tocado vivir. Que trata de aceptar lo que viene, o sea, todo muy genérico y quizás un poco... Sí, al final es difícil, esa pregunta tan simple. Sí, pero ser humano que quiere estar presente, que no se quiere dejar llevar por el ego, que quiere aceptar las adversidades como lecciones, aprendizajes para el crecimiento del alma.
creo que, bueno, para mí es como más claro, por ahí, ¿no? Claro, yo creo que va por ahí. Porque no he conseguido pues otro camino. O sea, si lo consigo, lo comparto. Me cuenta, yo en unos meses te mando un mensaje hoy y te digo, pero interesante sé quién soy. interesante que te quede eso en Claro, la cabeza, es que además ¿no? eso está chévere para uno, ¿no? Sí. Como identificarlo, porque parece una pregunta súper simple y es súper complicada. Sí, es complicado. Mira, Gaby, complétame esta frase, ya para terminar, y otra vez, qué chévere que me diste tu tiempo, sé que estás en 1000 cosas, pero sí, qué chévere que te podamos escuchar Sí, vale, más allá rico, del rico. trabajo. Mira esta frase. Eres más valiente de lo que parece, más fuerte de lo que crees, más inteligente de lo que imaginas y más qué. A ver, Ya otra. eres más valiente de lo que parece, Ok, ¿no? Esto, imagínate que tú se lo estás diciendo a alguien. ok. Mira, eres más valiente de lo que parece, eres más fuerte de lo que crees, eres más inteligente de lo que imaginas y eres más qué. ¿Qué le agregarías a eso? Y eres más vulnerable. Sí, es que lo tengo que repetir varias Ajá. veces. Eres más valiente de lo que parece, más fuerte de lo que crees, Ajá. más inteligente de lo que imaginas. ¿Y más qué? Más luchadora. Puede ser. Ok. Sí, bueno, ¿qué le pondrías tú? ¿Qué Más le agregarías? luchadora. ¿Qué te Ok. gustaría que te dijeran? ¡Ay! No, bueno, luchadora, más. No se me viene nada a la luchadora cabeza. me lo han dicho, luchadora Ok. me lo han dicho. Y regálame 3 tips para reinventarse. Para reinventarte, mira, busca tu propósito, o sea, identifica tu propósito. Creo que cuando sabes de pronto tu propósito o el motivo o el para qué, no das tanta vuelta, ¿no? Vas en línea recta. Aceptar, pues, la circunstancia que estás viviendo, porque si te quieres reinventar de pronto es por algo. Aceptación es súper importante y no luchar de pronto con la situación por la que tengas que reinventarte y disfruta del proceso. Que reinventarse siempre es chévere porque trae cosas nuevas. Trae cosas nuevas. Sí. Así es. Gracias por venir. No, gracias a ti, qué rico. Bueno, Gaby Espino, acá en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Retorna, la forma de enviar dinero a Venezuela más rápida, más fácil y más segura. El Guitar Hotel de Seminole Hard Rock. En Defensa Propia se graba en Miami, en The Astro Studio. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Studios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.